temas sobre la redención. Ya di el primero, ahora nos encaminamos al que sigue. La Cena del Señor es una celebración especial que Jesús hizo una noche antes de dar su vida en la cruz del Calvario, con sus 12 apóstoles, incluyendo Judas, que le traicionaba. En el aposento alto, allí en Jerusalén, hoy se ha reconstruido un edificio ahí mismo en el lugar, en ese mismo lugar, y bueno, es un lugar muy acogedor estar ahí. Vamos a estar hablando de que en el cristianismo la cruz es el centro de todo. Es el centro de la redención, la salvación. Cristo en la cruz es el centro de la fe. La gracia se expresó en la cruz para redimir a la humanidad. Y la cruz entonces yo la pongo de esta manera: 4 elementos o 4 extremos. Un extremo de ellos es la comunión, la cena del Señor; otro, la crucifixión, la redención. Podríamos decir que el bautismo es otra figura muy importante. Todo hermano que ha sido bautizado o que será bautizado debe de considerar que el centro del bautismo es la cruz de Cristo, la redención. La palabra evangelio también, las buenas nuevas. Evangelios quiere decir las buenas nuevas. Y las buenas nuevas para todo el mundo, nuevas de gran gozo, es que Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Este es un lenguaje de una manera, de otra manera, pero está diciendo lo mismo. Jesucristo es la doctrina central de las Escrituras, del Antiguo y Nuevo Testamento. Del Antiguo en la figura de el Cordero que era inmolado. Era, digamos, el tipo de lo que habría de venir. Era una sombra de lo que se esperaba. Cuando Cristo vino, se cumplió la promesa. Así es que las Escrituras, el mensaje central de toda la Biblia, es la redención en Cristo, muriendo Él en la cruz por nuestros pecados. Y entonces estamos hablando de estos 4 figuras o maneras de expresar el mismo mensaje de la redención. Y por eso es importante para nuestra iglesia hablar de estos asuntos. Ya hablé de la crucifixión, la redención, hace 15 días. Ahora nos toca hablar de la comunión, que es en memoria de que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces, hablamos de este tema, y que nosotros aquí en la iglesia celebramos una vez al mes. Cada primer domingo de cada mes tenemos este acto emblemático que significa que Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Y queremos presentar a ustedes a los ya bautizados y los que lleguen a bautizarse y los que lleguen a celebrar con nosotros aquí este acto maravilloso, poder entender un poco mejor este asunto. Vamos a hablar cómo lo ve la Iglesia Católica. En griego, la palabra Eucaristía, que es la palabra que usa la Iglesia Católica, es una palabra muy correcta, no muy usada entre nosotros los cristianos bautistas o otras iglesias cristianas también, ¿verdad? Porque hay otras iglesias cristianas, pentecostés, metodistas, Asambleas de Dios y otros
cristianos que hay. Tiene una poquita de variación. Por ejemplo, ¿cómo lo ve la Iglesia Católica? En griego la palabra Eucaristía, que es la que usa la Iglesia Católica, significa acción de gracias. ¿Es malo dar gracias a Dios? No. Es una palabra correcta. Está en la Biblia. Está en el día de las palabras que Jesús dijo en la cena del Señor. Y quiere decir celebrar acción de gracias porque Cristo murió en la cruz. Nada más que nosotros la tenemos ya, vamos a decir, traducida, pues. Decimos, en lugar de decir Eucaristía, decimos acción de gracias. Pero no es una palabra incorrecta. También puede decirse acción de gracias o puede decir agradecimiento. Agradecer que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Es una palabra compuesta de eu, que quiere decir en griego bueno o bien, y charistia, que quiere decir agradecimiento o gratitud, que tenemos una gratitud y damos gracias a Dios y estamos contentos que Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. En el contexto religioso, especialmente en el cristianismo, la Eucaristía se refiere a la celebración del sacramento que concuerda la última cena, o que recuerda la última cena de Jesús, y que para muchas denominaciones cristianas implica la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. En la Iglesia Católica se considera un sacramento y que al momento de tomarlo imparte o fluye una santificación hacia la persona. Eso creen ellos. Entonces, creen también en la transformación, que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Cristo. Nosotros no lo vemos así en esta iglesia o en nuestra doctrina cristiana, porque el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. No se transforma, pues. Es simbólico, pero ahí está la presencia, sí, simbólicamente también, de Cristo. Cuando tomamos el pan, estamos tomando en símbolo el cuerpo de Cristo. Y cuando tomamos el vino, estamos tomando la sangre del Señor simbólicamente, pues, porque no es sangre. Si le hacemos un análisis, el vino pues sigue siendo vino y el pan sigue siendo el trigo, sigue siendo, tiene los mismos elementos, ¿verdad? Pero la Iglesia Católica considera que sí se transforma. Y bueno, entonces ellos así lo hacen. Ahora, en la Iglesia luterana, la Cena del Señor, también conocida como Eucaristía o comunión, es un sacramento. También para ellos lo consideran un sacramento que conmemora la última cena de Jesús. Se considera una celebración de fe donde Cristo se ofrece a quienes lo reciben. Los luteranos creen en la cena, en que en la cena el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús, una presencia real que se recibe a través de la fe. Bueno, entonces prácticamente en la Iglesia luterana y católica se ve de manera semejante o casi igual. Primero, que es un sacramento y que también se transforma. Ahora, la Iglesia presbiteriana o calvinista no la tiene así.
ni como la católica, ni como la luterana, pero no está lejos, pues, o incluso nosotros tampoco estamos tan lejos. ¿Cómo lo ve la iglesia? Bueno, la cena del Señor, también llamada Eucaristía, para la iglesia presbiteriana, o Santa Comunión, le agregan esa palabra, Santa Comunión, es una ordenanza, o sacramento, también le pone sacramento, instituida por Jesús para recordar la muerte y anunciar su regreso. Es un memorial del sacrificio de Cristo, una celebración de la nueva alianza o del nuevo pacto y un anticipo del banquete mesiánico. Así lo tienen ellos, y como ustedes pueden ver, muy poca es la variación entre una y otra en su doctrina de cada congregación. Ahora, ¿cómo lo ven los bautistas? La cena del Señor, también conocida como comunión o Eucaristía, también reconocemos que es Eucaristía, en la tradición bautista es una ordenanza bíblica, ordenanza, en la que se conmemora la muerte de Jesucristo. Es una celebración que incluye comer pan y beber vino o jugo de uva, simbolizando el cuerpo y la sangre de Cristo. Se practica como un acto de adoración y una forma de recordar el sacrificio de Jesús por la humanidad. ¿Ven que cómo está? No, o sí le ven mucha variedad o muy poquita, o bueno, estoy presentando 4 fe sobre la cena del Señor o la comunión o la Eucaristía. La Eucaristía es una palabra bíblica del griego, entonces, y quiere decir acción de gracias. Así es que, hermanos, el caso es que sí celebremos, pues. Ahora, hay otras fees ya muy distintas, como por ejemplo, Testigos de Jehová. Ellos no comen el pan, nomás lo pasan, cuando lo celebran, lo pasan, lo huelen y lo pasan al que sigue, y el otro lo pasa, y así, 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 así. No lo comen. Es nomás como enseñárselos. Bueno, esa es su forma de pensar. Nosotros no lo hacemos así. En realidad sí se toma porque el Señor lo hizo, que se comió y dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En memoria. Es un acto de memoria, de recordar, para celebrar y no olvidar el sacrificio de Cristo. Porque el sacrificio de Cristo es la doctrina central de toda la Biblia. Ahora, hay 2 textos bíblicos fundamentales que les quiero presentar, aunque también Lucas lo tiene. ¿Qué dice Mateo? Las palabras de Jesús están en Mateo 26, 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió. Ok, ahí está. Y dio a sus discípulos, y les dijo: tomad, comed. Entonces sí lo debe de tomar, ¿verdad? Y lo debe de comer. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, aquí la palabra gracias, Eucaristía, en griego, y habiendo dado gracias, les dio a todos, diciendo: bebed de ella. ¿Quiénes? Todos. ¿Hasta Judas? Pues hasta Judas. Es decir, el Señor no dijo que unos tomaran y otros no. En la iglesia aquí nosotros se da para todos los que lo quieran hacer, pero si alguien en alguna ocasión no lo quiere hacer porque
a lo mejor la semana pasada se echó un round allí con su, ¿cómo se dice? Con su honey. Entonces, bueno. Bueno, pues para la siguiente, o pasó alguna cosa que por lo cual no se siente bien. Pero recuerden que el cristiano, todos sus pecados son perdonados por Cristo en la cruz. Así es que dice la Biblia, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Acuérdense que les hablé de que el nuevo pacto tiene 4 lenguajes. Uno, la redención. Otro es la cena del Señor, porque celebra la redención. O sea, no se desprende, pues no es otra cosa diferente. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. El cristiano está en el nuevo pacto, no está en el pacto antiguo, está en el nuevo y celebramos el nuevo pacto. No celebramos el antiguo ya. Ya los que pasaron, pasaron. Entonces, estamos celebrando que Cristo Jesús murió en la cruz, fue crucificado, sufrió y luego dio toda su sangre para redimirnos del pecado. Y luego Él, después de eso, después de su resurrección, se presenta al Padre sin sangre. Es algo muy importante. Recuerden que le dice a Magdalena, aún no me abraces, porque no he subido a mi Padre. Sube al Padre y después en la noche, Él le dice a Tomás, ven y toca, ¿no? Y todos le tocaron. Pero se cumplió eso de que se presenta al Padre, Él, ya no como el sumo sacerdote que presentaba al Cordero inmolado, se presentaba ante el lugar santísimo presentando la sangre de un cordero ajeno. Dios envió a su Hijo Jesucristo, se encarnó, murió en la cruz, resucita y se presenta a Dios y dice, Señor, he entregado toda mi vida y toda mi sangre para perdonar y salvar al pecador. Entonces se cumple toda justicia delante de Dios. Jesús es resucitado con poder. El libro de los Hebreos, el cual les recomiendo leer, habla extensamente de cómo Jesucristo se presenta ante Dios, habiendo derramado toda su sangre por el pecado, para redimir al pecador. Ese es el nuevo pacto. En ese nuevo pacto están los salvos, los redimidos, los creyentes, los que van al cielo. Por eso todo creyente debe creer que Cristo llevó sus pecados en la cruz. Debe confiar en el sacrificio de Cristo. Debe celebrar la cena del Señor, porque la cena del Señor significa que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Pero también se debe bautizar, porque el bautismo también simboliza la muerte y sepultura y resurrección de Cristo. Entonces todo está como ligado, pues, concatenado, está armonizado bien el Evangelio. Bien. Y yo os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que aquel día lo beba de nuevo con vosotros en el reino de Dios. En realidad, al celebrar la cena del Señor, estamos diciendo que somos hijos de Dios y que esperamos al Salvador, el cual viene por nosotros. Un día habrá un rapto, la iglesia desaparecerá, irá al Señor y en el reino de Dios vamos a celebrar la cena del Señor otra vez. O sea que nos da esperanza el acto. No solamente nos habla de la redención,
sino nos habla de la esperanza de estar con Cristo, porque aquí dice, y os digo que desde ahora no beberé, está hablando Jesús, no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y allí estaremos nosotros también, en la venida del Señor, que dice, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermanos, qué maravilla. Ahora, 1 Corintios pues no tiene mucha diferencia al original de Mateo o de Lucas. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, Eucaristía, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced. El cristiano debe de hacerlo. Pero el cristiano, si es cristiano, también debe bautizarse, porque es lo mismo. No puede un cristiano decir, yo celebro la cena del Señor, pero no me quiero bautizar. Porque el bautismo es como el paso de compromiso para confesar que Jesucristo es su Salvador eternamente. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres. Todas las veces que tú lo bebas, lo debes hacer así, en memoria del Señor. Entonces es una remembranza, es un acto simbólico también. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. El que toma la cena del Señor se compromete a anunciar la venida de Cristo. Hermanos, y es posible que nosotros estamos fallando en esto. Usted se compromete a anunciar la segunda venida del Salvador y que está en espera del Salvador. Entonces podemos decir que el pan es un símbolo del cuerpo de Cristo. El pan, cuando usted le toca ese pedacito de pan, está tomando un pedacito del cuerpo de Cristo. O ese pedacito representa todo el cuerpo de Cristo, como usted lo quiera entender. Pero representa el cuerpo de Cristo, que usted toma ese cuerpo de Cristo. Y es un acto solemne, reverente, porque hagan de cuenta que tenemos el mismo cuerpo de Cristo en la mano, pues. Aunque en símbolo, no importa, pero eso representa el cuerpo de Cristo. Y debe de ser con reverencia, debe de ser un acto de oración, de consagración, de comunión con el Señor y con nuestros hermanos. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Usted debe de tomarlo, comerlo, dice el Señor, esto es mi cuerpo. Les da a comer del cuerpo a los apóstoles, a los discípulos. Se los da. Partido, haced esto, ¿cómo dice? En memoria. Entonces es en memoria, en recordatorio, que no olvides eso. Algunos hermanos se les olvida, luego después de bautizarse, que pertenecen al reino de Dios, que son hijos de Dios y que debemos vivir en santidad, en pureza, todos los días, porque somos hijos del Señor. Así es que eso significa. Luego, pues, el vino también, símbolo de su sangre. Si es verdad que no se hace el cambio y la transformación del vino en sangre, pero como si lo fuera, porque eso representa la sangre de Cristo, derramada en la cruz.
y se debe de tomar con toda reverencia porque es el nuevo pacto. Ya no es el pacto del Cordero, ya no, antiguo del Antiguo Testamento. Ahora Jesús es nuestro Cordero que quita el pecado, o nos quitó el pecado por su muerte en la cruz. Por sus méritos y no por nuestros méritos. Por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, el hecho de que usted celebre o celebremos la cena del Señor, no quiere decir que ese acto nos salva. La salvación ocurrió en la cruz y es por fe que usted tiene en Jesucristo. Esta es una celebración entonces de memoria. Es un acto de celebrar ese nuevo pacto en su sangre. Pero si usted no ha creído en realidad el sacrificio de Cristo, entonces usted no está celebrando nada. ¿Comprende? Porque no es el acto en sí. El acto en sí tiene valor cuando usted ha depositado su fe en Jesucristo, que murió en la cruz. Igual el bautismo, ya que el bautismo es para creyentes. Tiene un efecto real cuando la persona realmente ha creído en Cristo. Pero ¿y si no ha creído en Cristo, nomás el puro acto, sin fe? Eso no quiere decir que le llevará a la gloria. Deberá confiar en Jesucristo como su Señor y Salvador. Dice aquí: hacer esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Entonces eso es un acto que se hace en memoria, pues, de no olvidar lo que su Salvador hizo por usted. Las iglesias primitivas lo hacían cada 8 días, de acuerdo al testimonio que tenemos de las Escrituras y de los historiadores, padres de la iglesia. Lo hacían cada 8 días. Con los años, al hacerlo cada 8 días, se volvió como rutinario. Las iglesias como nosotros, pues lo hacemos una vez al mes, para que no se vuelva tan monótono, tan como que ya se le pierde la importancia. No, hermanos, cada vez que lo haga, usted hágalo como si fuera la primera vez, porque está recordando, poniendo en su memoria que usted le pertenece a Cristo y que fue comprado por la sangre de Cristo. No fue comprado con oro o plata o piedras preciosas, mucho menos con sus actos de obras. Fue comprado con la sangre de Cristo. Bendito Señor. Por eso los domingos nos reunimos para celebrar la redención. Y no olvidemos eso, porque eso estará en nuestra memoria. Número 3, anunciar la muerte de Jesús. Usted invite, hable de Cristo, presente el plan de salvación, hable a sus amigos, familiares y a cuantos pueda. Porque cuando usted celebra la cena del Señor, se compromete a anunciar al Salvador, o sea, el Evangelio. 1 Corintios 11:26, así lo dice. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No sabemos cuándo venga, pero cuando venga, usted está esperando su venida. ¿Cuántos esperan su venida ahora aquí? De los que están aquí, ¿cuántos esperan al Salvador? Amén. Él vendrá, no sabemos cuándo, pero vendrá y nos llevará al cielo. Los que estén muertos, sepultados y ya no haya ni polvo, el Señor los va a resucitar con poder. Y a los que estén vivos serán transformados para recibir al Señor y estar con Él para siempre. Y estaremos con Él para siempre. Esa es nuestra fe. Y si usted toma la cena del Señor, y lo debe de hacer porque es creyente, se compromete a evangelizar, pues. Esa es la palabra más
usual. La palabra evangelio quiere decir las buenas nuevas, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces, hermanos, ya nos tocará el siguiente domingo. No se les olvide, anuncien al Salvador, no lo dejen de anunciar hasta que Él vuelva con nosotros y por nosotros. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso tenemos que anunciar. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo a buscar lo que se había perdido. ¿Y cuántos de nosotros no estábamos perdidos? Todos, porque todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, del reino de Dios. Pero en Cristo somos rescatados para el reino de Dios por los méritos de Jesucristo. Es por eso muy importante estar recordando esto durante todas las generaciones. Todas las generaciones, los verdaderos creyentes han celebrado al Salvador. Predique Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel, toda persona, usted anúncielo, y toda aquella persona que cree en el Salvador no se perderá en la condenación, tendrá vida eterna. Es por eso muy importante compartir el Evangelio a todas las personas. Si usted ha estado tomando la cena del Señor, pero no está anunciando al Salvador, le falta eso. Ahora dé ese paso y hágalo. Y yo quiero terminar con lo siguiente. ¿Crees de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente, que murió en la cruz por tus pecados? ¿Crees tú que Él llevó tus pecados en la cruz? Amén.